Capítulo 562, calma antes del ataque. Retroceda, se está cerrando. Un pesado gemido metálico resonó en el oscuro túnel, seguido de una profunda vibración que retumbó en la piedra bajo sus pies. Chispas salieron disparadas de las paredes mientras mecanismos rúnicos empujaban hacia adelante una enorme estructura de acero. Era una sólida losa de metal, de al menos 1 metro de grosor. Ojalá estuviera en el otro lado. Armand se quedó justo al otro lado del umbral, con la mirada fija en la imponente pared de acero forjado por los enanos. Dejó escapar un suspiro de decepción al ver cómo los extraños cierres laterales se cerraban. Una serie de virotes comenzaron a girar, clavándose lentamente en las paredes del túnel. Probablemente eran refuerzos adicionales para impedir que los monstruos la atravesaran. Si Wayland tenía razón, tendremos nuestra oportunidad. Por ahora, volvamos al portal y asegurémonos de que todos salgan. Lobelia se apoyó contra la pared, con el arco que Roland había fabricado para ella descansando sobre su espalda. Va, bien. Armand pateó una roca suelta, haciéndola rodar por el pasillo, ahora casi vacío. Salvo un puñado de aventureros restantes, el lugar había sido despejado tras la orden de evacuación. Él y Lobelia caminaban junto a algunos enanos que se habían quedado para ayudar a operar el mecanismo de cierre. Algunos empujaban pesadas carretas cargadas con contenedores metálicos, cada uno lleno de fluido de maná extraído de la zona. Nunca podría haber imaginado esto, dijo Lobelia, rompiendo el silencio. Su voz tenía un matiz de admiración. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Armand, perdido en sus pensamientos sobre los monstruos que podrían aparecer, se volvió hacia ella con una mirada curiosa. Todo esto. Ella respondió mientras hacía un gesto alrededor. Mi hermana mayor se casa, Albrook se convierte en, lo que sea ahora. Y míranos. Nos codeamos con la nobleza. Si de verdad quisiéramos, probablemente podríamos acabar como caballeros comandantes, como Wayland. Ja. Desde el principio supe que ese cabrón tenía algo especial. Armand hinchó el pecho, presumiendo como si todo hubiera salido según su plan. Pero Lobelia lo interrumpió antes de que se dejara llevar. Recordaba perfectamente cómo había sido su primer encuentro con Roland. ¿En serio? ¿No lo atacaste y te patearon el trasero? Eso fue diferente. Menos mal que Wayland es tan abierto de mente. Si no, probablemente ya estarías muerto. Jaja. Habría encontrado la manera de escapar. Subestimas al gran Lord Armand. Caballero. Lobelia levantó una ceja ante el título. Dicen que la gente se vuelve más sabia con la edad, pero contigo, empiezo a pensar que es lo contrario. ¿De verdad te has vuelto más tonto? Armand se agarró el pecho con un gesto de dolor fingido y una expresión teatral. Me hieres, querida hermana. Mi intelecto envejece como el buen vino. Más bien parece leche. Ella puso los ojos en blanco y le dio un empujón juguetón, casi haciéndolo chocar contra uno de los enanos. El enano gruñó y murmuró algo en voz baja que sonó muy poco halagador. Antes de que pudieran seguir caminando, una voz resonó por el pasillo. Era la voz del hombre responsable de toda la operación. Guía a los enanos hasta la puerta de teletransportación y asegúrate de que todos salgan sanos y salvos. Una vez que todos hayan salido, regresa con ellos. Sí, jefe. Lobelia respondió con su mejor imitación de Vernier, hablando por el brazalete de su muñeca. No estaba del todo segura de cómo funcionaba el dispositivo rúnico, pero la mantenía en contacto con Roland mientras estuviera dentro del radio de acción de la ciudad. Era fascinante y un poco inquietante a la vez cómo él podía vigilarlos a distancia. ¿Vienen los monstruos? ¿Habrá una gran batalla? Armand se inclinó cerca de su muñeca, tratando de escuchar. Ella inmediatamente lo pateó con el ceño fruncido e irritada. Tienes tu propia muñeca, grandullón. No me escupas en la oreja. Lobelia volvió a poner los ojos en blanco, pero una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. A pesar de todas sus travesuras, Armand tenía una forma de mantener la calma, algo que todos necesitaban ahora. Incluso siendo arquera de nivel 3, sentía que la tensión aumentaba. Por lo que entendía, esta fuga de mazmorra no sería como las demás. Iba a ser peor. Monstruos más poderosos, más caos. Tras ellos, el pasillo volvió a crujir mientras los últimos enanos arrastraban sus carros por la segunda puerta reforzada. ¿Están todos fuera? Genial, cierren. Oye, ¿qué pasa con esa cosa? ¿La vamos a dejar ahí? Armand señaló un extraño artilugio oculto bajo una tela gruesa. Algo oscuro sobresalía de debajo de la tela. Su superficie estaba marcada con un patrón en zigzag que no reconoció. Supongo que sí.
Si no se suponía que se quedara, habría dicho algo. Vámonos. La enorme puerta se cerró de golpe con un estruendo atronador, seguido del familiar siseo de los mecanismos de cierre que habían visto antes. Una vez completada la tarea, el grupo comenzó a salir. Los monstruos dentro de la mazmorra ya habían sido eliminados por los sistemas de torretas automatizadas, dejando la zona temporalmente segura. Con el tiempo, Armand, Lobelia y los aventureros restantes llegaron a la puerta de teletransportación. Una vez activada, la puerta cobró vida con un destello, y la cruzaron, llegando a Albrook, donde los demás ya se habían reunido y esperaban ansiosamente. En pocas horas, los monstruos llegarían. Y a pesar de todo, Armand y Lobelia no podían evitar sentir emoción y miedo. Bien, la mazmorra ya está vacía. ¿Cómo va la concentración de monstruos? Roland echó un vistazo a su pantalla mientras Armand y Lobelia llegaban a las instalaciones principales de teletransportación de la ciudad. Con su regreso, por fin podían empezar a reunir fuerzas en las murallas construidas para tal ocasión. Durante un tiempo, la ciudad había sido reforzada por todos lados para convertirse en una auténtica fortaleza que mantuviera a salvo a sus habitantes, y ahora era el momento de ponerla a prueba. Nada todavía, pero la concentración va aumentando, la salida empieza a formarse. Había sensores instalados en la mazmorra subterránea, pero la densa concentración de maná dificultaba las predicciones precisas. Sin embargo, meses de extracción de maná habían obligado a que el túnel de salida de la mazmorra se formara mucho más lejos de lo previsto. Este era el verdadero propósito de la selección, algo diseñado por la propia supermazmorra. Cuando Roland descubrió el lugar, estaba confundido. Pero con el tiempo, el misterio se reveló. La mazmorra creaba túneles subterráneos erosionando lentamente la roca con maná, a la vez que reforzaba los pasadizos de forma asombrosa. Por eso les había llevado tanto tiempo excavar en la zona, pero una vez dentro, la naturaleza de la amenaza se hizo evidente. De alguna manera, la mazmorra extendía sus túneles bajo toda la isla y, peor aún, se dirigía a grandes asentamientos como Albrook. Si Roland no hubiera descubierto ese camino, el túnel podría haber desembocado directamente en la ciudad. Por suerte, lograron redirigir el proceso. Ahora, la salida se veía obligada a formarse a medio kilómetro de las murallas defensivas principales. Fue pura suerte que lo descubriera. Los muros que rodeaban la zona eran gruesos y estaban diseñados para evitar cualquier fuga de maná. Por eso había permanecido oculto a los magos y guerreros de rango superior que vivían en la superficie. La única razón por la que percibió algo inusual fue porque el túnel se encontraba cerca de una mazmorra en plena expansión. Las dos mazmorras habían reaccionado entre sí, y la que había despejado previamente resonó en respuesta a los túneles cercanos, saturados de maná. Esta resonancia desencadenó una extraña fluctuación en el maná circundante, lo que captó su atención. Esa reacción en cadena fue lo que finalmente condujo al descubrimiento del túnel. ¿Las entradas están diseñadas para colapsar después de que salgan los últimos monstruos? ¿De verdad es algo planeado por el núcleo de una mazmorra? Roland reflexionó sobre la pregunta mientras se dirigía a la torre de mando principal, donde Arthur ya había llegado. Solo había interactuado con un núcleo de mazmorra antes, y este no había mostrado señales de ser capaz de estrategias tan complejas. Lo que enfrentaba ahora era completamente diferente. Esta mazmorra había elaborado un plan tan elaborado que había engañado a todos durante siglos. Y lo peor era que aún no estaba seguro de si esta era la etapa final o solo una parte más de una prueba mayor. Quizás el verdadero objetivo no era solo esta isla. Tal vez la mazmorra se estaba preparando para expandirse por todo el continente. Y si eso era cierto, entonces tal vez el mundo entero sería el siguiente. Una moneda de oro por tus pensamientos. Los pensamientos de Roland fueron interrumpidos por Arthur, quien ahora estaba a su lado, ataviado con una armadura completamente encantada. A su lado estaba Mary, su fiel guardia y líder de su red de recopilación de información. Parecía un rey. El traje estaba hecho de mitril puro y tenía detalles azules. Cuando esto termine, quizá tengamos que enseñarle el subsuelo a tu padre. O al menos, partes de él. Los ojos de Arthur se abrieron ligeramente. Su padre seguía siendo un tema delicado. Aún así, la amenaza que representaba la mazmorra era innegable. Si no la controlaban, podría convertirse en un desastre. Aún así, quizás podrían retrasar la revelación de toda la verdad. Todo dependía de lo lejos que se hubiera extendido la mazmorra. ¿Podría? Sí, quizás podamos posponerlo y sacarle provecho a la situación. Pero primero, tenemos que superar esto.
De hecho, discutiremos este asunto después de que lo resolvamos. Ambos hombres asintieron y luego centraron su atención en un mapa mágico interactivo. Se parecía al de la finca Valerian, pero contaba con una función adicional. Proyectaba la ubicación de las tropas en tiempo real. Sus soldados estaban marcados con esferas verdes, mientras que los monstruos detectados aparecían en rojo. Para mayor claridad, los comandantes estaban representados por marcadores azules, lo que permitía una coordinación rápida y eficiente en el campo de batalla. Bueno, espero que nuestros amigos de la iglesia no nos causen muchos problemas. ¿Se quejaron de sus arreglos? Algo así. No es tan fácil hablar con el nuevo líder paladín como con esos caballeros de la Inquisición. Arthur respondió mientras Roland estudiaba el mapa interactivo. Además de los colores estándar, se mostraban otros dos. El gris indicaba a los civiles comunes, mientras que el amarillo representaba a los afiliados a la iglesia solariana. Tras el incidente de la noche de bodas, la iglesia se había establecido en Albrook. Habían establecido un pequeño centro de entrenamiento para sus guerreros santos dentro de la ciudad. Los miembros de la Inquisición que habían estado presentes inicialmente se habían marchado para responder a las actividades del culto reportadas en otras partes del reino. En su lugar, un nuevo líder había tomado el mando de los paladines, alguien mucho menos cooperativo. Ya veo. Entonces, ¿qué decidieron? La mirada de Roland se detuvo en los marcadores amarillos, que brillaban tenuemente en el mapa. Su investigación sobre el maná elemental le había permitido detectar con relativa facilidad a individuos con clases sacerdotales o basadas en la energía divina. La mayoría de los orbes amarillos estaban reunidos en la iglesia dentro de la ciudad, mientras que solo unos pocos se reunían con sus fuerzas. Accedieron a curar a nuestros soldados si resultaban heridos, pero se negaron a participar. Roland asintió y rápidamente hizo una pregunta adicional. ¿Qué pasa si los monstruos llegan a la ciudad? Igual, solo les importa su preciada iglesia y sus seguidores. Defenderán a cualquiera que se reúna allí, pero no moverán un dedo a menos que sea absolutamente necesario. La voz de Arthur estaba impregnada de una silenciosa frustración, pero no de sorpresa. Roland exhaló, entrecerrando ligeramente los ojos mientras observaba los marcadores amarillos agrupados como un escudo alrededor del edificio central de la iglesia. Típico. Roland murmuró. Siempre protegen a los suyos primero, no puedo culparlos, pero creo que podemos obligarlos a actuar si es necesario. Roland esperaba este comportamiento pero tenía un as bajo la manga. ¿Tu lobo? Exactamente. Si ven a su bestia sagrada en apuros, incluso esos paladines actuarán. Gracias a la existencia de Agni, tenían un as bajo la manga. Si los monstruos traspasaban las murallas de la ciudad, Roland podía confiar en Agni, quien se encontraba en la iglesia, para intervenir e interceptarlos. Los guerreros santos se verían obligados a defenderlo, incluso si no querían hacerlo. El nivel de Agni había superado los 200 y ahora superaba con creces a la mayoría de los paladines de nivel 3. Solo el líder de los paladines podía igualar su fuerza. Solo espero que siga el plan. Roland murmuró entre dientes, recordando la expresión de enojo en el rostro de Agni cuando le dijo que se quedara con los clérigos fanáticos. Era evidente que a su compañero no le gustaba su compañía, pero por ahora, aún necesitaban el apoyo de la iglesia. Su presencia seguía siendo la mejor defensa contra la actividad sectaria, que se había calmado desde su último encuentro. ¿Qué fue eso? No es nada. Me voy entonces. Adelante, estaré aquí. Arturo se quedó en silencio de repente, con la mirada fija en el mapa, intensamente concentrado. Roland no estaba del todo seguro de lo que pensaba el joven noble, pero notaba su nerviosismo. Esta selección era la oportunidad de Arturo para demostrar su valía. Si lograba demostrar a los demás nobles que era un heredero capaz y digno de su padre, el duque, podría ganarse un puesto en la competición sucesoria, algo que sin duda lo acercaría a la meta que había estado persiguiendo en secreto. El alto caballero comandante se giró y marchó hacia el balcón de la torre de mando. Más allá, las imponentes murallas de Albrook se extendían en todas direcciones, como guardianes silenciosos sobre la ciudad. Avanzaba con paso firme, escudriñando con la mirada las numerosas defensas que habían preparado durante meses. Cada sección de la muralla estaba custodiada por al menos arqueros de nivel 2, cada uno estratégicamente ubicado para complementar los sistemas de torretas automatizadas. Estas defensas finalmente serían puestas a prueba y, de tener éxito, les proporcionarían otra moneda de cambio. Su mirada recorrió el paisaje más allá del muro exterior.
Los campos abiertos que habían despejado durante las últimas semanas estaban inquietantemente tranquilos, con el horizonte ligeramente distorsionado por la presión de maná que se filtraba desde la salida de la mazmorra. Con sus habilidades, pudo verlo. La corriente aumentaba y una niebla de maná comenzaba a formarse en la distancia. Entonces su mirada se desvió aún más hacia su hogar. Por suerte, la salida esta vez no estaba cerca. Aún así, Elodía y los demás ya habían sido evacuados al centro de la ciudad, donde ahora estaba apostado todo el ejército. Si bien su finca estaba bien defendida, las posibilidades de supervivencia eran mucho mayores en el corazón fortificado de Albrook. Sin Agni ni él mismo presentes, no podía dejar a nadie atrás. Todos, incluido Rastix, habían sido trasladados a refugios seguros dentro de la ciudad. Su esposa había sido ubicada en el lugar más seguro disponible, cerca de la finca de Arthur. Nos quedan unas horas. Mientras avanzaba por las paredes rocosas, Roland observó las fuerzas que pronto comandaría. Filas de soldados permanecían firmes, con la mirada firme y llena de determinación. Para ellos, él era su superior, y tenía toda la intención de mantenerlos con vida durante la batalla que se avecinaba. Aún así, comprendía la realidad de la guerra. El peligro acechaba por todas partes, y por muy bien planificados que estuvieran, siempre habría riesgo. Podían perderse vidas. ¡Viva el alto comandante! Es el comandante Wayland. Gracias a su audición mejorada, captó las voces de algunos habitantes de la ciudad que gritaban a lo lejos. Aunque les había ordenado que se quedaran en casa o buscaran refugio, hubo poca resistencia. Su confianza en él era real, y él cargaba con el peso de esa confianza como una armadura. Protegería la ciudad de cualquier intrusión, pasar a lo que pasara. Esto me trae recuerdos, si esos monstruos resultan ser marionetas de madera. Con pasos lentos, llegó al centro del muro, frente a la densa neblina de maná. Robert y Lucille ya estaban allí, esperándolo. Ambos vestían armaduras rúnicas y estaban preparados para la batalla, aunque no estaba seguro de que los necesitaran allí. Aún abrigaba la esperanza de que su plan alternativo se materializara, y si así fuera, su fuerza sería necesaria en otro lugar. ¿Están listos los dos? Preguntó mientras les echaba una mirada. Yo, me siento un poco nervioso. Lucille admitió, claramente agobiada por la presión de su nuevo puesto. Robert, en cambio, parecía tranquilo. Como antiguo caballero destinado en la frontera, se había enfrentado a monstruos y enemigos del reino durante años. Para él, escapar de una mazmorra no era nada nuevo. Bien. Bueno, pues esperemos y veamos. Volvió la mirada hacia el horizonte, donde la niebla de maná se espesaba. Pronto se formaría una salida, justo donde había predicho. Si todo salía según lo planeado, esos monstruos no tendrían ninguna oportunidad. Capítulo 563, Defensas automatizadas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos morado oscuro y rojo intenso. Los últimos rayos de luz se filtraban sobre las almenas y los rostros cansados de los reunidos. Algunos soldados y civiles comenzaron a murmurar en voz baja y ansiosa. Sus voces se fundían con el susurro del viento mientras uno de ellos susurraba. Quizás el gran caballero comandante se equivocó. Quizás esas criaturas no vengan. ¿El alto comandante se ha equivocado alguna vez antes? No, pero, ¿y si esto es solo un simulacro? ¿Algún tipo de prueba? Se removieron inquietos. Llevaban horas allí de pie. La amenaza de una fuga de la mazmorra rondaba desde hacía tiempo, pero nadie podía predecir con exactitud cuándo ocurriría. Sin embargo, su líder los había reunido allí como si supieran casi con certeza el momento exacto en que ocurriría. Al desvanecerse el último rayo de sol, un pesado silencio se apoderó de los defensores. Entonces, de repente, sonidos extraños y distantes rompieron el aire quieto. Una vibración sorda y retumbante tembló bajo tierra y se extendió por las murallas fortificadas. La vacilación se convirtió en alerta mientras los centinelas se esforzaban por identificar la fuente. CRK, CRK, SHHHK. Un sonido como de huesos astillados resonó por el campo abierto, seguido de un lamento desgarrador que paralizó a todos los soldados. La niebla más allá de los muros se agitó como si algo enorme se moviera en su interior. Algo viene. Mira. Los exploradores en las torres señalaron a lo lejos. La neblina mágica, antes invisible, brilló ante la vista de todos. Un destello de luz azul surgió de la niebla mientras el suelo crujía y se movía. Rugidos inundaron el aire. Algunos eran profundos y amenazantes, otros agudos y penetrantes. Algunas figuras tenían forma vagamente humana.
Otras parecían bestias. La irrupción de la mazmorra había comenzado. Y en ese instante, nadie volvió a dudar del alto comandante. Por un instante, el silencio regresó. Entonces se oyeron los pasos. No de una sola criatura, sino de cientos. El eco se intensificaba con cada instante. A medida que los monstruos emergían, sus gruñidos se intensificaban, haciéndose más fuertes a cada segundo. Los soldados a lo largo de la muralla alzaron sus armas instintivamente. Las torretas automatizadas cobraron vida, sus cañones girando hacia la distancia desde donde avanzaban las criaturas. La niebla se disipó lentamente, revelando la primera oleada. Grandes bestias, hechas de piedra retorcida y quitina, avanzaban con paso pesado, con las extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Sus ojos brillaban tenuemente con solo malicia. Tras ellas, figuras escurridizas se arrastraban como insectos gigantes, formando una grotesca alfombra de cuerpos acorazados que se extendía en todas direcciones. Robert fue el primero en dar un paso al frente. Su mano descansaba sobre el pomo de su espada rúnica, que estaba ansioso por usar. Han empezado a salir. Solo da la orden y mis tropas acabarán con ellos enseguida. Su voz rebosaba confianza, pero Roland intervino rápidamente, interrumpiéndolo antes de que hiciera algo imprudente. No hace falta. Dejaremos que las torretas automatizadas se encarguen por ahora. Estos monstruos no deberían ser un problema. La mayoría de la gente no podría medir la fuerza de tales criaturas, pero para Roland, era simple. Las más grandes eran una especie de golem, toscamente formados a partir de una mezcla de partes de insecto y piedra. Parecían algo improvisado por un científico trastornado, un mosaico de quitina y roca. Tras ellos venía un enjambre de criaturas más pequeñas. Escarabajos, 100 pies y escarabajos. Monstruos insectoides poco comunes en la mazmorra de Albrook. Aún así, compartían una característica notable. Ninguno superaba el nivel 100. Roland levantó la mano. Había llegado el momento. Activa los sistemas de torretas rúnicas. Aunque podría haber realizado esta tarea solo, quería darles a los presentes la oportunidad de aprender cómo funcionaban las defensas. Algunos operaban una consola oculta en una de las torres cercanas. Tras dar la orden, activaron las torretas mediante una serie de comandos. Los engranajes cambiaron, las runas brillaron y los cañones comenzaron a girar y a fijar sus objetivos. Entonces llegó el rugido de la destrucción arcana. La primera descarga impactó como un trueno. Rayos de luz abrasadora volaron en línea recta para impactar a un golem en el pecho. La criatura explotó en una lluvia de piedras, y sus ojos brillantes se desvanecieron en el olvido. Le siguió otro rayo, y luego otro, cada uno impactando a un monstruo, devastándolo hasta la extinción. El cielo sobre la ciudad resplandeció de energía mientras una tras otra torreta descargaba ráfagas de maná condensado contra la horda que se aproximaba. Las criaturas no tuvieron ninguna oportunidad. Explosiones de luz y fuego cubrieron el campo de batalla. Abominaciones con cuerpos de piedra e insectos se hicieron añicos como porcelana, con las piernas dobladas al caer bajo el fuego implacable. Los insectoides más pequeños no tuvieron mejor suerte, incinerados por pulsos rúnicos que atravesaron sus filas en arcos llameantes. El campo de batalla se convirtió en un horno resplandeciente de magia rúnica. Por los dioses. Lucille susurró mientras levantaba una mano para protegerse los ojos. Esto es extraordinario. No fue la única que se quedó sin palabras. A su alrededor, la gente permanecía boquiabierta, cautivada por el espectáculo que se desplegaba ante ellos. Las torretas que bordeaban las murallas habían estado allí, silenciosas e inmóviles, con un poder apenas teórico en la mente de la mayoría. Pero ahora, al disparar todas al unísono, su verdadera fuerza se reveló. Roland permaneció en silencio mientras el campo de batalla se iluminaba con fuego y humo. El zumbido mecánico de las torretas llenaba el aire mientras continuaban destrozando a los monstruos, salpicando el suelo de sangre. Sus cañones, forjados con diversas aleaciones, impedían que se sobrecalentaran demasiado rápido. Aún así, tenían un límite de tiempo para disparar sin parar. Pronto, un tercio de las torretas entró en fase de enfriamiento. Una vez que se recuperaban, otro tercio se apagaba para comenzar el mismo proceso, con la ayuda de runas de hielo colocadas cerca, aunque no formaban parte de las torretas. Con un tercio de las defensas automatizadas desconectadas, los monstruos lograron adentrarse más en la contienda. Sin embargo, Roland no se movió. Permaneció inmóvil, tan quieto como siempre. Los arqueros en las murallas mantuvieron sus posiciones, esperando la señal que aún no había llegado. Un poco más.
Un estruendo lejano resonó por la llanura, como el crujido de hielo antiguo. De la niebla de mana surgió un movimiento, lento al principio, luego más rápido que el de cualquiera de los monstruos anteriores. La tierra tembló bajo el peso de algo inmenso. Y entonces lo vieron. Una criatura del tamaño de un edificio de 2 pisos emergió de la neblina. Su cuerpo estaba cubierto de placas irregulares de color verde oscuro, fusionadas con extremidades retorcidas de carne palpitante. Decenas de ojos parpadeaban con un ritmo escalofriante mientras cargaba hacia adelante, directo a la siguiente trampa de Roland. Un campo lleno de minas. Auge. Varias minas estallaron bajo la pata delantera izquierda del titán, desgarrando su extraña armadura biológica. Rugió de dolor, pero siguió moviéndose. Otra explosión impactó, y luego otra, cada una perforando sus defensas y obligándolo a tambalearse. Las minas habían sido enterradas a 1/4 de kilómetro de las murallas, colocadas precisamente para interceptar a los monstruos que se acercaban. Más criaturas lo siguieron. Docenas, quizás cientos. Bestias retorcidas, horrores deformes con demasiadas extremidades y demasiadas bocas. Se abalanzaron sobre el campo minado, y lo que siguió fue una sinfonía de destrucción. Las minas detonaron a intervalos controlados, una tras otra, activadas por encantamientos sensibles al maná. Explosiones de tierra y metralla llenaron el aire. Las extremidades volaron. Los chirridos resonaron por el campo de batalla. El humo se elevaba en densas columnas mientras cráter tras cráter atravesaba la horda que cargaba. Los monstruos redujeron la velocidad y luego flaquearon, su impulso truncado por la implacable descarga. El retraso funcionó. La presión sobre las torretas disminuyó, permitiendo que sus sistemas rúnicos se enfriaran y se recuperaran. Roland ya sentía que los niveles de energía se equilibraban, volviendo a niveles más cercanos a los iniciales. Nos ahorró mucho tiempo y dinero saber de qué lado vendrían. Mientras se desataba la carnicería, Roland no pudo evitar sentir un poco de orgullo. Esta defensa llevaba meses gestándose. Además de las torretas que se habían reubicado desde el lado opuesto de las murallas para reforzar esta sección, había colocado numerosos artefactos explosivos bajo tierra. Algunos eran simples pergaminos rúnicos que había preparado hacía mucho tiempo, mientras que otros habían sido creados por alquimistas como Rastix. Juntos, crearon el espectáculo explosivo que ahora se desplegaba mientras cientos de bestias eran destrozadas. Sus números están disminuyendo rápidamente. Al poco tiempo, empezaron a surgir algunos monstruos de nivel 3. Estos eran mucho más resistentes al fuego de las torretas y a las explosiones, pero el bombardeo constante los debilitó. Ni siquiera sus pieles endurecidas ni sus habilidades regenerativas pudieron soportar el daño acumulado. Uno a uno, fueron cayendo. Está yendo bastante bien. Roland dio un paso al frente. Quienes lo rodeaban quedaron atónitos ante la facilidad con la que la horda de monstruos era repelida. Con tanta preparación, el resultado no fue sorprendente. El verdadero problema ahora residía en las tropas que aguardaban y los aventureros que se habían reunido con la esperanza de obtener botín. Permanecieron cerca de las puertas, listos para avanzar si algún monstruo atravesaba la primera línea de defensa. Aún así, los monstruos seguían presionando. Aunque las torretas y las explosiones habían aniquilado a gran parte de ellos, algunos comenzaron a colarse. La creciente pila de cadáveres finalmente empezó a interferir con el radio de explosión de los explosivos. Algunos monstruos, pequeños y ágiles, se colaban por los huecos y se acercaban a la muralla principal donde se encontraban los defensores. Los arqueros alzaron sus arcos, listos para eliminar a las criaturas insectoides que serpenteaban entre la hierba alta. Pero eran difíciles de detectar. Era hora de desplegar una de sus unidades más nuevas. División de exoesqueletos, les toca. Quiero que los quemen. Un pequeño grupo avanzó a pasos pesados. Vestían trajes similares al que Robert había usado durante su juicio, aunque estos carecían de la armadura exterior completa. Solo 20 de ellos estaban listos, y cada uno se distinguía por no poseer una clase de batalla propiamente dicha. Al frente estaba alguien a quien Roland conocía bien. Su asistente, Bernir. Muy bien, vamos todos. Bernir gritó con entusiasmo. El grupo con armadura exoesquelética respondió con un siseo sincronizado de pistones presurizados y el leve zumbido de los circuitos rúnicos al activarse. Su armadura, a diferencia de las placas tradicionales de los caballeros, era elegante y angular, cubierta de runas grabadas que latían con una luz naranja opaca. Cables a lo largo de sus columnas se conectaban a tanques que contenían fluido de maná en algunas unidades y baterías rúnicas en otras.
Las 10 unidades avanzaron hasta el borde del muro. Sus imponentes siluetas hacían que los pilotos en su interior parecieran pequeños en comparación. En lugar de manos, cada unidad presentaba una extensión cilíndrica cubierta de runas brillantes que comenzaban a activarse. Mediante la tecnología de fantasmas de maná, los pilotos controlaban estas extremidades con precisión, guiando sus movimientos como si fueran propios. A medida que los mecanismos cobraban vida, los brazos cilíndricos comenzaron a irradiar un calor intenso. En cuestión de segundos, estallaron llamaradas que inundaron el campo de batalla. Una lluvia de fuego envolvió a los monstruos que habían traspasado las defensas exteriores. Las criaturas insectoides chillaron de dolor mientras las llamas las consumían. Se retorcían y se agitaban, el fuego se aferraba a sus extremidades y les quemaba el caparazón y las articulaciones en cuestión de segundos. Este no era un fuego cualquiera. Cada ráfaga se aferraba a sus cuerpos, inmune al agua y a la falta de aire. Continuaría ardiendo indefinidamente a menos que se extinguiera con magia. Ninguna de las criaturas intentó huir. Sus instintos no eran propios, sino guiados por la voluntad de la mazmorra. Se comportaban más como golems sin mente que como seres vivos. Eso facilitó las cosas. Simplemente se lanzaron al infierno hasta que no quedaron más que cenizas. ¡Arde, malditos bastardos! Bernir gritó desde el interior de su unidad, que destacaba por su diseño superior. Tenía la moral alta. Llevaba un traje silvergrase personalizado, con casco incluido para protegerse del calor creciente. Tras el muro, los soldados sentían cómo subía la temperatura al otro lado, pero nada se abría paso. Ningún monstruo había logrado escalar las murallas. Empezaba a parecer que se habían preparado demasiado para este asalto. Ya es suficiente. Sí, jefe, quiero decir, alto comandante. Algunos soldados cercanos miraron a Bernir con los ojos muy abiertos. Muchos desconfiaban de él y no se atrevían a hablar con tanta naturalidad. Pero debido a su familiaridad con Roland, lo veían con otros ojos. Bernir no era un oficial más, sino el asistente personal del alto comandante, alguien que había estado a su lado durante años. Esa simple conexión le granjeó un respeto y una reverencia que pocos disfrutaban. Roland asintió con la cabeza a Bernir, y con un rápido toque de un interruptor dentro del exoesqueleto, las llamas mágicas cesaron. Dentro de los grandes brazos del exoesqueleto había varios interruptores, cada uno correspondiente a un hechizo diferente. El fuego no era el único elemento que podían desatar, ya que los trajes también eran capaces de producir hielo y descargar rayos. ¿Es esto suficiente?, se preguntó mientras observaba el campo sembrado de monstruos quemados y destrozados. Ninguno había logrado penetrar ni siquiera la primera línea de defensa. Sus fuerzas, junto con los aventureros contratados, seguían listas, pero dado el desarrollo de la situación, quizá no fueran necesarios. El tiempo apremiaba, y Roland tenía otras misiones en mente, pero la seguridad de la ciudad y de sus allegados era prioritaria. Aún así, no podía evitar sentir que sus habilidades podrían aprovecharse mejor en otro lugar. Es el señor. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, llegó Arturo, ataviado con una reluciente armadura de mitril. Su larga cabellera blanca le caía sobre las orejas de semielfo y, junto con sus brillantes ojos verdes, le otorgaban una presencia etérea. La multitud agachó la cabeza instintivamente, e incluso Roland tuvo que actuar como si Arturo fuera su superior. ¿Cómo es?, preguntó Arthur, con la mirada fija en el espectáculo de luz y fuego. Las defensas rúnicas seguían disparando sin cesar, y los gritos de los monstruos resonaban sin cesar. Su número está disminuyendo, al igual que la concentración de maná. ¿Cómo se esperaba? Roland asintió. Todo marchaba según lo previsto. Meses de extraer maná de los túneles de la mazmorra habían debilitado considerablemente la ruptura de la misma. La cantidad de monstruos de nivel 3 era mínima, e incluso si algunos lograban alcanzar las murallas de la ciudad, los defensores los eliminarían rápidamente. Ya veo. Entonces vete. Déjame el resto a mí. Cuando esto termine, me reuniré contigo, como ya lo hablamos. ... ¿Hay algún problema? No, debería estar bien. Es solo que... Arthur se rió entre dientes. No te preocupes. Confía en tu plan. Y aunque algo salga mal, mira. Giró la cabeza, señalando a la gran multitud reunida tras ellos. Los soldados estaban listos, incluyendo a Mary, los dos caballeros a los que Roland había ayudado a alcanzar el nivel 3, y un grupo de aventureros experimentados preparados para defender la ciudad. Roland sabía que no había mucho que temer.
Los preparativos eran minuciosos, las defensas sólidas. Pero aún así, no podía evitar preocuparse. Como desee, Lord Arthur. Después de confirmar que no ocurría nada inusual en el campo de batalla, Roland centró su atención en Robert y Lucille. Señor Durendal, señora Cortana, por favor seguidme. Sí, alto comandante. Respondieron al unísono, ya informados del plan. Esta misión no era una que pudiera llevar a cabo solo. Además de estos dos, reuniría a 3 personas más. Algunos soldados observaron con cierta confusión cómo su alto comandante se alejaba, pero ninguno pronunció palabra. Simplemente lo vieron dirigirse al campamento de aventureros. Venid conmigo los dos. HMM. Armand parpadeó, claramente desconcertado por la orden repentina, pero Lobelia rápidamente le dio un golpe en la nuca. No cuestiones al alto comandante. Mueve el culo, idiota. No me llames idiota. Entonces deja de actuar como tal. Roland puso los ojos en blanco tras su casco y continuó hacia la última persona que tenía en mente. Sus opciones para esta misión eran limitadas, pero este último recluta era, con diferencia, el más fuerte. Su gran cabeza calva brillaba bajo el resplandor de los ataques mágicos, y ya parecía molesto incluso antes de que Roland lo alcanzara. Aún así, no se negaría, no después de todo lo que había conseguido gracias a su apoyo. Maestro del gremio. Alto comandante Wayland. Capítulo 564, blindado y angular. El maestro del gremio, un hombre imponente con brazos más gruesos que el torso de la mayoría, los cruzó sobre el pecho y emitió un gruñido sordo. Las luces rúnicas proyectaban un brillo intenso sobre su cabeza calva, realzando su imponente presencia. Atadas a su espalda llevaba 2 hachas enormes, cada una demasiado grande para que un hombre común las empuñara incluso con ambas manos. Con el ceño fruncido, miraba fijamente a Roland, que estaba frente a él. Cuando firmé ese contrato, nunca pensé que lo usarías así. ¿De verdad esperas que vaya contigo? ¿No hay alguien más adecuado, como ese caballero comandante del brazo de metal? Alguien de su calibre debe quedarse y proteger a Lord Arthur. No puedo confiarle esa responsabilidad, maestro del gremio. ¿Ja crees que soy tan insensible? Aurdan preguntó, apenas moviéndose de su postura. Sí. Bueno, al menos me conoces. Aurdan dijo, suavizándose ligeramente el tono. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Y qué hay de esa zorrita? ¿No debería estar aquí también? Fue más inteligente con su contrato. Aceptó una reducción salarial mayor para eliminar esa cláusula. Aurdan guardó silencio. Roland casi dejó escapar un suspiro de alivio cuando la intensa mirada del maestro del gremio finalmente se apaciguó. El hombre había firmado varios contratos con él y Arthur. Gracias a ellos, se había convertido en su socio, no solo en el tráfico de mercancías por canales no autorizados, sino en asuntos mucho más delicados. Junto con el líder del gremio de ladrones, Aurdan los había estado ayudando a blanquear dinero. Sorprendentemente, la mujer, a pesar de ser una conocida ladrona, había demostrado ser menos codiciosa que el maestro del gremio de aventureros. Su contrato carecía de la cláusula crucial que ahora vinculaba a Aurdan. A cambio de grandes sumas de dinero, había accedido a ayudarlos en tiempos de crisis. No podía negarse cuando se le solicitaba, a menos que la tarea fuera sumamente irrazonable. Esta fue la parte fácil. Roland había reunido a 5 personas hasta el momento. Robert y Lucille estaban a su lado, y Aurdan también se unía al grupo. Armand y Lobelia ya estaban en camino, dejando solo a una persona por reclutar. Su destino exigía luchadores muy experimentados con habilidades poderosas. Necesitaban mantener un equipo pequeño, solo un puñado de élites, ya que el tiempo apremiaba. Ve a la puerta de teletransportación y espérame dentro de la mazmorra. Estaré allí enseguida. Sí, alto comandante. Roberta sintió respetuosamente, manteniendo la ilusión de que Roland lo superaba en rango. Aurdan, Armand y Lobelia desconocían la verdad sobre el hermano de Roland, así que, por ahora, era mejor guardar las apariencias. Para ellos, Robert era solo otro caballero comandante al servicio de Lord Arthur. El grupo partió rápidamente, dejando a Roland solo. Sin perder tiempo, se dirigió a su siguiente destino, la iglesia de Solaria. Realmente invirtieron mucho en esta iglesia, apenas la reconocemos. El gran arco que conducía a la actual iglesia de Solaria se alzaba imponente, con su ornamentada estructura flanqueada por imponentes estatuas de mármol. Cada una había sido pintada de oro y remodelada visualmente para reflejar la radiante imagen de la diosa dorada del sol.
A lo lejos, un himno solemne resonaba desde el interior mientras los fieles permanecían en medio de la misa. A pesar de los débiles chillidos de los monstruos al otro lado de las puertas de la ciudad, no había señales de alarma. La congregación parecía imperturbable, probablemente convencida de que los paladines armados los protegerían de cualquier peligro. Detener. A la entrada, un hombre con armadura dorada detuvo a Roland. Aunque solo era un poseedor de clase de nivel 2, vestía la cota de malla completa de los caballeros sagrados, idéntica a la de los que servían a la iglesia de Solaria. Esta institución era mucho más que un lugar de culto. Era una de las organizaciones más poderosas del continente, rivalizando con naciones enteras en influencia y superando a algunas en fuerza. Es el alto comandante. En cuanto el segundo guardia lo reconoció, ambos hombres simplemente asintieron y se hicieron a un lado. Aunque Roland no pertenecía oficialmente a la iglesia, era conocido como el portador de la bestia sagrada, un título que le otorgaba cierta reverencia y autoridad dentro de aquellos muros. Una vez dentro, vio filas de fieles arrodillados en oración, con los ojos cerrados en señal de devoción. Ninguno le dedicó ni una mirada, absortos en sus rituales e himnos. Bueno, entonces, ¿el santuario de Agni debería estar justo ahí? Esta iglesia había sufrido muchos cambios a lo largo de los años. No era mucho más que un pequeño claustro cuando llegó a Albrook, pero ahora era una gran catedral construida recientemente. Con magia de construcción, golems y mucho dinero, fue bastante fácil extender su influencia dentro de la iglesia. Realmente no quiero entrar. Roland podría haber entrado en la iglesia y pedirle a alguien que lo guiara, pero no tenía tiempo para formalidades. En cambio, activó su magia rúnica para amplificar su voz y emitió un silbido agudo. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, gritos lejanos resonaron por los pasillos, seguidos del estruendoso golpeteo de garras de lobo contra la piedra. Agni se acercaba. La criatura lobuna, del tamaño de un caballo, cargó hacia adelante con una velocidad feroz. Las puertas de la entrada principal se abrieron de golpe y Agni irrumpió, con la lengua fuera de la emoción. Su mirada se fijó de inmediato en su amo. Roland se preparó. Activó varias runas grabadas en su armadura justo a tiempo para el impacto. Agni chocó de frente con él, haciéndolo deslizar varios metros por el suelo de piedra. Cálmate, Agni. ¡Guau! Debió ser una visión extraña para los fieles presenciar a su supuesta bestia sagrada comportándose como un perro doméstico enorme, meneando la cola y saltando de alegría al ver a Roland. Justo cuando Roland empezaba a apartar a Agni de encima y a limpiarse un poco de baba de la armadura, un fuerte estruendo resonó desde el interior de la catedral. ¿La bestia sagrada, a dónde se fue? Se fue en medio de la ceremonia y salió corriendo. Rápido, debemos traer de vuelta a la bestia sagrada. El sonido de pasos pesados resonó por la sala al acercarse varios hombres con armadura. 4 paladines, cada uno con una armadura dorada pulida, emergieron del interior de la iglesia. Todos eran poderosos, fácilmente de nivel 3. Tras ellos caminaba una quinta figura, con una armadura más elaborada y radiante que las demás. Era su líder, el gran paladín, Gustav. ¿Qué significa esto? Roland estudió al hombre que tenía delante, fijándose en cada detalle. Gustav, el gran paladín de la iglesia de Solaria, era una figura venerada y temida a partes iguales. Aunque rondaba los 60, parecía mucho más joven, como cualquier poseedor de clase de alto nivel de tercer nivel. Su cuerpo mostraba las marcas de una vida de disciplina, más que la edad. Su rostro era nítido, con una nariz prominente y una mandíbula fuerte y cuadrada. En su mejilla izquierda, un símbolo con forma de sol estaba grabado a fuego en la piel. Una señal de devoción o quizás algo más ritual. Su cabello blanco plateado estaba corto y peinado hacia atrás en hileras precisas y ordenadas, a juego con el brillo de su barba pulcramente recortada. Pero fueron sus ojos los que causaron la mayor impresión. Penetrantes y dorados, como si un fragmento del mismísimo sol ardiera tras ellos. Su armadura era distinta a cualquier otra que usaran sus compañeros paladines. Forjada con aleaciones santificadas creadas por la propia iglesia. Grabado en su peto estaba el sigilo de Solaria. Entretejidas en su armadura había tenues runas plateadas, que latían con energía divina y encantamientos acumulados durante décadas de servicio. Un enorme martillo de guerra colgaba de su espalda, con la empuñadura tallada en madera blanca sagrada y envuelta en tiras de tela sagrada. La cabeza del arma, de un tamaño casi absurdo, tenía la imagen grabada del sol, cuyos rayos se extendían en espiral formando patrones que parecían llamas. A pesar de su peso, Gustav podía blandirlo con una sola mano.
Esos ojos son inquietantes, deben ser algún tipo de efecto secundario del uso de energía sagrada. El hombre irradiaba autoridad, y su mirada era tan aguda que hacía vacilar a hombres inferiores. Aún así, no estaba al nivel del sumo inquisidor. A Roland le recordaba más a Gideón, el paladín de la Orden del Caballero Dorado que había servido en esta región. La postura y la presencia de Gustav tenían un aire familiar, lo que sugería cierta conexión con Gideón. Sin duda, Gideón ya le había llenado los oídos con opiniones desfavorables. Era evidente que a Gustav no le gustaba. Aún así, en ese momento, Roland lo superaba en rango. Cualquier rencor personal que el gran paladín albergara era irrelevante. Agni era su compañero, ligado a él por el sistema mundial, algo que ni siquiera la Iglesia podía contradecir. El sistema, similar a un juego, se consideraba un dios en sí mismo, una fuerza de la naturaleza que dictaba el funcionamiento del mundo. Saludos, gran paladín Gustav, he venido a recuperar a mi compañero. Roland hizo que Agni se acomodara a su lado mientras conversaba con el hombre que tenía delante. Gustav no respondió de inmediato. En cambio, observó a Roland en silencio, como si sopesara si valía la pena enfrentarse al alto comandante en ese preciso instante. A su alrededor, los demás paladines permanecían inmóviles, con los guanteletes firmemente apretados contra las empuñaduras de sus armas. Aunque nadie se atrevía a actuar sin órdenes, la tensión en el aire era tan densa que se podía sentir. Tras una larga pausa, Gustav finalmente habló. Invocaste a la bestia sagrada con un silbido. Hice. Respondió Roland, mientras se limpiaba una mancha de baba de Agni de su pechera. No hay tiempo para arrodillarse y rezar durante media hora, hay vidas en juego. Normalmente, estos fanáticos seguían un proceso formal para acercarse a Agni. Durante la ceremonia, la bestia sagrada debía permanecer dentro de la catedral mientras se ofrecían oraciones y se realizaban los ritos. Sin embargo, el tiempo apremiaba, y Roland no toleraba rituales vanos. Simplemente había llamado a Agni, saltándose todo el proceso. Los feligreses podrían oponerse a la interrupción, pero ninguno se atrevería a tocar a la bestia sagrada que tanto veneraban. ¿Vidas? ¿Podrías explicarlo? El anciano arqueó una ceja, esperando claramente una respuesta. Pero Roland no tenía intención de darla. Sin decir palabra, se dio la vuelta. El gesto bastó para enfurecer a algunos paladines cercanos, quienes lo interpretaron como un insulto flagrante. 4 de los caballeros de armadura dorada, furiosos, alzaron la mano hacia sus espadas. Por suerte, Gustav alzó una mano y los detuvo con una orden silenciosa. No hay tiempo, dijo Roland sin volverse atrás. Tu bestia sagrada se necesita en otro lugar. Una vez completada su tarea, regresará. Agni trotó al lado de Roland, dejando escapar un sonoro bufido en dirección a los paladines. Luego se giró y alzó la cabeza, en un gesto de orgulloso desafío, como para recordarles exactamente a quién respondía. Los ojos dorados de Gustav se entrecerraron, pero no protestó más. Hubo un silencio prolongado mientras los dedos del gran paladín se crispaban contra la cabeza de su enorme martillo, considerando quizás una docena de cosas diferentes que podría decir. Pero al final, decidió contenerse. Sin embargo, su mirada permaneció fija en la bestia que caminaba lentamente y permaneció allí hasta que desapareció por la esquina. Eso salió mejor de lo que esperaba. Roland miró a Agni, que trotaba alegremente a su lado, claramente emocionado de salir a pasear con su amo. La criatura no tenía ni idea de lo difícil que había sido presionar a la iglesia para que permitiera que esto sucediera. La iglesia de Solaria poseía recursos e influencia casi ilimitados. Si realmente lo deseaban, podrían hacerlo desaparecer bajo el pretexto de una intervención divina, todo para reasignar el vínculo de Agni. Las únicas razones por las que no habían actuado ya eran probablemente la protección del Alto Inquisidor o quizás porque separar a la fuerza a una bestia de su amo original seguía estando mal visto, incluso entre los fanáticos. Aún así, Roland sabía que este equilibrio no podía durar para siempre. Ya percibía el creciente descontento de la iglesia con él, que constantemente se llevaba a Agni. Tarde o temprano, algo se rompería. Y cuando eso sucediera, necesitaba estar preparado. Vamos, muchacho. ¡Guau! Para cuando Roland llegó a la puerta de teletransportación, los demás ya estaban reunidos. Robert permanecía en silencio con su propia armadura rúnica. A su lado estaba Lucille, sosteniendo bajo el brazo un tomo grande y de forma extraña. Parecía incómodo de llevar, pero lo sujetó con fuerza. Frente a ellos estaban Armand y Lobelia, ambos visiblemente aburridos.
Armand estaba a punto de bostezar, mientras que Lobelia se apoyaba contra la pared a lo lejos con expresión apagada. En el centro del grupo se encontraba el maestro del gremio, Aurdan, y no parecía divertido. Entonces, ¿te importaría decirme a dónde vamos? Ya lo verás cuando estemos en la mazmorra. Una vena gruesa latía en la frente de Aurdan, pero logró tragarse la sarta de maldiciones que estaba a punto de soltar. Con eso, el grupo de 7 cruzó juntos la puerta de teletransportación. A lo lejos, las torretas rúnicas seguían disparando sin cesar, aniquilando oleadas de monstruos. Los chillidos de los moribundos resonaban por el campo de batalla, pero era evidente que las bestias no abrirían paso pronto. Finalmente llegaron a la mazmorra y se dirigieron a la cámara del jefe, que había sido despejada. Solo una vez a salvo dentro de sus muros sellados, Roland decidió revelar su destino. Aunque la ciudad estaba dentro de su esfera de influencia, aún había facciones, como la Iglesia, que tenían sus propios métodos para obtener información. Era más seguro mantener a todos a oscuras hasta el último momento. Cada minuto del plan importaba. ¿Vamos a Aldbourne?, preguntó Aurdan, frunciendo el ceño mientras caminaba junto a Roland. A Armand, en cambio, no parecía importarle. Apenas recordaba el nombre mientras caminaba con desinterés. Los demás, sin embargo, intercambiaron miradas de complicidad, pues ya habían sido informados de los detalles preliminares. Sí, pero por aquí, preguntó Aurdan, observando la cámara de la mazmorra con visible escepticismo. En poco tiempo, llegaron a la entrada, antes sellada, de la parte excavada más profunda. Maestro del gremio. Roland dijo, volviéndose hacia él. Ya conoces los túneles que hay debajo de este lugar, ¿verdad? Sí, lo soy, pero ¿y ellos? Espera. Los ojos de Aurdan se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. ¿Quieres entrar ahora? Mientras se está produciendo una gran irrupción en la mazmorra sobre nosotros. ¿Estás loco? El hombre corpulento parecía genuinamente aturdido. Su voz resonaba en la cámara. Su reacción contrastaba marcadamente con la del resto del grupo. Los otros 5 ni se inmutaron. Nadie parecía nervioso. Estaban tranquilos, serenos e incluso preparados. Algo así, ahora vámonos. Las runas grabadas en la puerta de entrada comenzaron a brillar, latiendo suavemente con energía. Lentamente, los mecanismos que aseguraban la puerta comenzaron a moverse y los cerrojos giraron en sentido inverso. En un minuto, la puerta se abrió con un crujido, revelando el camino. El grupo avanzó hacia un gran dispositivo oculto bajo una tela gruesa. A medida que se acercaban al objeto alargado, el ceño fruncido de Aurdan se acentuó. Con cada paso que daban en los túneles, sus murmullos se hacían más fuertes. Te lo juro, Wayland, si esto sale mal. Relájate, maestro del gremio. Roland respondió con calma. Todo está bajo control. El túnel exterior no se ha llenado de monstruos. La constante extracción de maná aquí abajo impide que formen algo demasiado peligroso. Aurdan no parecía muy convencido. ¿Pero por qué utilizar estos túneles? Porque nos lleva a nuestro destino más rápido, dijo Roland, mirando por encima del hombro mientras conversaban. Y lo más importante, nadie sabrá que fuimos allí hasta que completemos nuestra misión. Si Theodore se da cuenta y envía tropas antes de que podamos terminar, todo habrá sido en vano. ... El hombre corpulento seguía sin entender qué era todo aquello, y en cuanto se mencionó el nombre de Theodore Valerian, lo único que quiso fue huir. Sin embargo, ya había firmado un contrato, y si se marchaba ahora, perdería más de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Roland dio un paso al frente rápidamente, agarró el borde de la tela y tiró de ella con firmeza. La cubierta se desprendió, revelando algo bastante extraño. A primera vista, parecía una especie de carruaje metálico, pero tenía 6 ruedas a los lados, ruedas que nunca había visto. La cubierta exterior era gruesa y estaba cubierta de runas. Con un movimiento del dedo de Roland, algo se activó, y donde antes no había una abertura visible, apareció de repente una puerta. Bueno, entra ahora. Capítulo 565, Viaje subterráneo. Señor Valerian. Hablar. Un hombre con un gran brazo metálico se arrodilló ante Arthur Valerian. Al incorporarse, apareció otra rareza. Un ojo artificial brillante, cuya superficie estaba surcada de finas runas que pulsaban a un ritmo lento y constante. ¿Fue prudente dejar marchar al alto comandante? ¿Y si los monstruos logran abrirse paso? Si eso sucede, señor Wishart, Arthur respondió con calma. Por fin tendrás la oportunidad de probar ese nuevo brazo. Pero aunque no sea ahora, prepárate. La verdadera batalla se avecina, pronto.
Sí, Lord Valerian. Sir Wishart hizo una breve reverencia y se giró para marcharse, con el rostro impasible. A su alrededor, se desataba un caos controlado. Las torretas rúnicas disparaban en ráfagas cuidadosamente medidas, aniquilando oleadas de monstruos que avanzaban hacia las defensas exteriores. Las minas detonaban con una violencia feroz, estremeciendo el suelo con cada explosión. Las unidades exoesqueléticas envolvían a los enemigos en llamas, despejando grupos enteros en instantes. Los arqueros aún no habían sido llamados, esperando pacientemente en las murallas, y a pesar del avance del monstruo, la marea parecía estar amainando. Si las cosas van como predijo Roland, no debería tomar más que unas pocas horas. La mirada de Arthur ya no estaba en el campo de batalla. Miraba más allá de los monstruos moribundos, hacia una ciudad lejana, un lugar que se convertiría en su próxima oportunidad para demostrar su valía. ¿Quieres que me suba ahí? Sí. El hombre corpulento y calvo se frotó la nuca mientras observaba el extraño artefacto mecánico que tenía delante. Su expresión dejaba claro que no estaba precisamente emocionado. Parece un ataúd con patas. Roland no se molestó en discutir. El prototipo era tosco y voluminoso. El blindaje angular le daba una silueta tosca y cuadrada, a medio camino entre una caja y una cuña. 6 gruesas ruedas negras bordeaban sus costados, cada una diseñada para parecerse a los neumáticos que recordaba de su mundo original. No estaban infladas con aire. En cambio, estaban hechas de una sustancia similar al caucho en capas, con un patrón flexible diseñado para comprimirse bajo presión. No era perfecto, pero considerando las limitaciones de este mundo, era una hazaña notable. El vehículo funcionaba con un motor rúnico hecho a medida, capaz de obtener energía del fluido de maná o de las baterías rúnicas originales de Roland. Piénsalo como un golem móvil. Dijo, dando un paso hacia la puerta abierta. Nos llevará allí mucho más rápido que caminando. Jaja. No sabía que eras tan cobarde, maestro del gremio. Antes de que Aurdan pudiera responder, Armand dio un paso adelante con una sonrisa de suficiencia y lo empujó con indiferencia. Una vena gruesa en la frente de Aurdan se hinchó aún más, y apretó la mandíbula al ser apartado por su antiguo discípulo. Roland observó el intercambio con cierta curiosidad. No estaba del todo seguro, pero parecía que Armand aún albergaba cierto resentimiento por el pasado. Después de todo, Aurdan lo había expulsado tras su derrota ante Roland años atrás. Ahora, tras ascender a una clase de nivel 3, Armand podría finalmente sentirse lo suficientemente valiente como para contraatacar. El miedo que una vez lo mantuvo a raya parecía desvanecerse, reemplazado por algo parecido al orgullo o incluso al rencor. ¿No estás dándole demasiadas vueltas otra vez, maestro del gremio? ¿Cuándo nos ha fallado nuestro bailando? Lobelia entró justo después de su hermano, mirando por encima del hombro con una leve sonrisa. El golem móvil, aunque parecía voluminoso desde fuera, tenía un interior sorprendentemente espacioso. Era lo suficientemente amplio como para que cupieran los 7 sin mayor problema, incluso Agni. Pronto, 4 personas se sentaron dentro, dejando solo al maestro del gremio y al enorme lobo de pie afuera. Aurdan se cruzó de brazos y murmuró algo en voz baja, pero al final, la presión social colectiva lo desanimó. Entró con los demás y se sentó junto a Robert, quien estaba sentado en el centro. Robert actuó como barrera entre el maestro del gremio y su antiguo discípulo, mientras que las 2 mujeres se sentaron frente a ellos. Agni, no. No estás sentado ahí. ¡Ay! Agni se quedó paralizado, con las orejas alerta y confundido. Había empezado a dirigirse a la zona de asientos principal como si perteneciera a ella, pero Roland lo interrumpió. Agni seguía siendo tan grande como un caballo. Los asientos no estaban hechos para alguien de su tamaño. Tienes tu propio lugar. Allá atrás. Adelante. El lobo solar resopló con tristeza, claramente indiferente a la separación del resto del grupo. Roland le dio algunos empujoncitos, y finalmente Agni cedió. Arrastrando los pies con reticencia, subió al compartimento trasero diseñado específicamente para él. Un momento después, un par de ojos de lobo se asomaron por una pequeña abertura entre las cabañas. Lobelia se inclinó y le rascó detrás de las orejas, lo que hizo que se le erizaran las orejas y golpeara la cola contra el suelo metálico. Jaja, te ves gracioso así, Agni. Lucille se apartó ligeramente para dejar espacio a la cabeza de Agni, que ahora descansaba cómodamente en la pequeña abertura entre los compartimentos. Parecía querer acariciarlo, con los dedos crispados por la vacilación. Al final, resistió el impulso, aferrándose con más fuerza a su gran tomo y dándose la vuelta.
Un leve rubor se apoderó de sus mejillas, aunque oculto bajo su yelmo rúnico. Con todos reunidos dentro, Roland era el único que permanecía de pie fuera del vehículo. No entró de inmediato. En cambio, se quedó junto a la parte delantera de la máquina. Había una tercera cabina en la parte delantera, diseñada para un conductor, pero no necesitaba ocuparla. El vehículo podía controlarse a distancia, como cualquiera de sus otras creaciones rúnicas. Miró al grupo. Sus voces se ahogaban tras los muros blindados. Luego miró hacia adelante, hacia el oscuro sendero que atravesaba los túneles. Era hora de avanzar y completar la siguiente parte del plan. Llegar a Aldbourne. Roland apoyó la mano en el revestimiento metálico del vehículo, y las runas grabadas en su superficie comenzaron a brillar con una luz suave y pulsante. No era sutil. Esta máquina no había sido diseñada con discreción. Arcos de magia trazaban intrincados patrones sobre su estructura a medida que la energía fluía a través de la red rúnica. El motor cobró vida con un leve crujido, un sonido similar al de la electricidad estática acumulándose en el aire, hasta que un hechizo silenciador se activó, silenciándolo por completo. A pesar de su tamaño, la construcción ahora no emitía más ruido que un susurro. Bien, todo parece ir bien. Las runas están estables y el maná fluye correctamente. Pronto, empezó a caminar, sus botas metálicas resonando por el túnel. El vehículo avanzaba tras él en perfecta sincronización, su pesada estructura deslizándose suavemente sobre el terreno irregular. El polvo se movía bajo las ruedas al apartar la tierra. El peso era considerable, dejando marcas distintivas en el duro suelo rocoso a medida que el golem móvil, o más precisamente, el vehículo de transporte de combate rúnico, avanzaba. Tras unos minutos, el túnel empezó a ensancharse. Más adelante, una segunda puerta enorme les bloqueaba el paso. Era idéntica a la primera que habían atravesado antes. Runas se extendían por su superficie y parpadeaban débilmente, pues ya había activado el mecanismo de desbloqueo. Zumbido. La cerradura se estaba abriendo, y pronto él y sus compañeros estarían en los túneles que la mazmorra había creado para la fuga. Los enormes cerrojos se retrajeron, y la tierra se alzó al abrirse lentamente con un crujido. Más allá se extendía el túnel de salida, largo, recto y silencioso. Roland dio un paso adelante, observando la zona. Escuchó el gruñido o el chasquido del ator de los monstruos, pero no hubo nada. Tal como se esperaba. Está despejado. Oye, Wayland, ¿qué está pasando ahí fuera? Aunque Roland había logrado entrar, quienes estaban dentro del golem móvil no podían ver lo que sucedía afuera. El vehículo había sido construido para máxima protección, fuertemente blindado y sellado contra perturbaciones externas. Carecía de ventanas y de un sistema de ventilación estándar. En cambio, unas runas grabadas en su estructura producían oxígeno lentamente y filtraban el aire viciado. Roland esperó a que el vehículo atravesara la puerta mientras vigilaba. Una vez fuera, ordenó a la puerta rúnica que se cerrara de nuevo. Esta vez, los cerrojos se movieron ligeramente antes de hundirse en nuevas secciones de la pared de roca. Todo está bien, pero el viaje podría ser un poco accidentado a partir de ahora. Si miras hacia arriba y a los lados, verás manijas, dijo Roland, respondiéndole al maestro del gremio, quien parecía incapaz de permanecer en silencio. Sí, los veo. Bien. Sujétalos y no los sueltes. No había habido tiempo para preparar cinturones de seguridad adecuados para todos, y probablemente no habrían servido de mucho. Todos los que iban dentro eran seres de nivel 3 y bastante resistentes. Incluso si el vehículo aceleraba, era improbable que hubiera lesiones graves, o eso esperaba. Finalmente, Roland entró en la cabina delantera, diseñada para un solo ocupante. Flotó brevemente sobre ella antes de descender. Al acomodarse, la pantalla de su casco se iluminó, mostrando la vista exterior a través de uno de los ojos golem que había instalado. Bueno, ahora pongámonos en movimiento. Roland tocó una runa brillante en el panel frente a él. En cuanto su guantelete hizo contacto, el panel comenzó a abrirse, revelando algo parecido a un volante. Las runas circundantes pulsaron con luz, indicando que era hora de moverse. Aunque podía controlarlo todo con sus habilidades rúnicas, sujetar un volante físico se sentía más natural, más ágil. Le recordaba el día que hizo el examen de conducir. Aún podía imaginarse a sí mismo a los 18 años, intercambiando nerviosamente su lugar con el instructor, solo para suspender el examen tras casi forzar a otro coche a detenerse bruscamente. Le tomó otro intento a probar, pero finalmente lo logró. Este vehículo no parecía un coche normal. La dirección era demasiado rígida, más bien diseñada para un transporte blindado.
Aún así, le trajo recuerdos enterrados. Lentamente al principio, el enorme vehículo avanzó, comprimiendo y expandiendo sus 6 ruedas sobre el suelo irregular del túnel en forma de mazmorra. Luego, poco a poco, la velocidad aumentó. El polvo se levantaba en ráfagas arremolinadas tras ellos. El transporte golémico avanzó más rápido, deslizándose tranquilamente por el terreno accidentado. Al mismo tiempo, dentro de la cabina, la gente empezó a hablar. ¿Soy solo yo o estamos acelerando el ritmo?, murmuró Armand, agarrando una de las manijas superiores. Realmente nos estamos moviendo más rápido. Robert habló con calma, con los ojos entornados, como si meditara entre las sacudidas y los golpes. Los demás, incluido el maestro del gremio, guardaron silencio, concentrándose en los sonidos del exterior. Aunque el vehículo estaba aislado para evitar cualquier sonido, aún podían oír lo que sucedía tras sus paredes. Débiles al principio, los gritos de monstruos distantes pronto llegaron a sus oídos. El vehículo avanzó a toda velocidad, vibrando a través de su estructura. El túnel que se abría paso serpenteaba y se ensanchaba de forma impredecible, moldeado por las caóticas oleadas de maná durante la ruptura de la mazmorra. Piedras irregulares sobresalían de las paredes, pero se desmoronaban bajo el peso del coloso forjado con acero enano engrosado. Prepárense. Monstruos por delante. Antes de que nadie pudiera responder, el vehículo golémico se iluminó, y sus runas exteriores cobraron vida con un brillante resplandor azul. Una barrera esférica de maná translúcido surgió, envolviendo toda la construcción. Brillaba como la luz de la luna cristalizada antes de diluirse, formando una capa protectora alrededor del vehículo. Docenas de monstruos irrumpieron en el túnel. Abominaciones retorcidas y a medio formar, de carne y hueso, generadas por la inestable magia de la mazmorra. Chillaban, arañaban las paredes y algunos se giraron directamente hacia el vehículo que avanzaba. ¿Son monstruos? ¿No deberíamos ir más despacio? Aurdan gritó con un deje de preocupación en la voz, pero Roland no aflojó. En cambio, el vehículo rugió hacia adelante, acelerando. La magia se extendió alrededor de las ruedas mientras la barrera se encendía, brillando con más intensidad y zumbando con más fuerza, hasta que se estrelló contra la primera criatura. Auge. No se detuvo. El cuerpo de la bestia se desplomó bajo el armazón reforzado, estallando en una niebla negra. Siguieron más, pero el vehículo ni siquiera se tambaleó. El escudo se encendió con cada impacto, quemando la carne con llamas sagradas y reduciendo extremidades y torsos a cenizas humeantes. La máquina arrasó con el caos, una fuerza imparable de metal y runas. ¡Guau! ¡Ak! Yo no puedo aguantarlo. No te atrevas. El viaje en el interior no iba bien. Incluso los pasajeros de nivel 3 se mecían en sus asientos. El suelo temblaba con cada colisión. Agni gimió brevemente, aferrándose a su compartimento trasero, con la cola bien metida, pero incluso él pareció entender. Era necesario. Armand se apoyó en una mano mientras se agarraba la boca con la otra. Su estómago no aguantaba bien el viaje. Te dije que no te comieras esa segunda ración de estofado de jabalí de lava antes de una misión. ¿Y no te tomaste también 2 jarras enteras de cerveza enana? Lobelia siseó, inclinándose lo más lejos de su hermano que el estrecho compartimento lo permitía. No pensé que nos lanzarían a través de un túnel infestado de monstruos a esta velocidad. Armand gimió, apretando su boca con la mano con todas sus fuerzas. Por eso mismo te dije que me escucharas, maldito idiota. Lucille murmuró algo en voz baja, pero no se quejó. De hecho, parecía disfrutar del accidentado viaje mientras una risita silenciosa se le escapaba de los labios. Robert, por otro lado, se apartó lo más posible de Armand, dudando si cambiar de asiento y arriesgarse junto a su esposa si Armand no podía controlarse. Aurdan pareció a punto de estallar, pero en cambio agarró con fuerza el mango metálico a su lado. Apretó el agarre hasta que el acero se dobló bajo su fuerza. Nunca más volveré a firmar un contrato con este loco. Murmuró algunas palabras en voz baja, y el accidentado viaje continuó. Roland miró la pantalla frente a él, ahora repleta de puntos rojos. Usando una combinación de software preprogramado y sus propias habilidades, había trazado la ruta con la menor cantidad de monstruos. Aún así, eso no impidió que chocaran con muchos por el camino. Lo que vio fue fascinante. Monstruos se formaban a partir de maná azul puro, y podía observar el proceso en tiempo real. A pesar de la densa contaminación de maná del exterior, el exterior del vehículo permanecía protegido, lo que le permitía a Roland usar sus sensores mágicos para obtener información visual.
Las criaturas se materializaron a partir de energía condensada y luego se lanzaron hacia la salida del túnel o se giraron para encarar el vehículo. Eran muchas, pero parecía que la mayoría ya se había formado, y la densidad del maná comenzaba a disminuir. Algunos monstruos se dirigían en otras direcciones, algunos hacia el Brook y otros hacia el destino al que él se dirigía. Su plan era sencillo: llegar a Aldbourne y ayudar con su monstruoso problema. Había otras maneras de abordarlo, pero este método ofrecía el menor riesgo de detección. Nadie más conocía estos túneles subterráneos y no esperaba que aparecieran. Intentar abrir una puerta de teletransportación en la superficie suponía arriesgarse a quedar expuesto, y colocar una allí abajo era casi imposible. La contaminación de maná interferiría, impidiendo que la puerta se formara. Viajar por los túneles en vehículo era un atajo estratégico. El pasaje conducía casi directamente a la ciudad y era lo suficientemente ancho como para acomodar incluso el vehículo blindado que había creado. Solo necesitaban continuar a toda velocidad, lo que les permitiría llegar a su destino en tan solo 2 horas. Tuve suerte de que esta mazmorra creara un atajo tan conveniente. Sin él, a menos que construyera una nave voladora, no habría forma de llegar a tiempo. A pesar del duro viaje, Roland confiaba en su creación. Resistía bien la presión. Aún así, los constantes impactos con los monstruos empezaban a desgastarla. Ya se había visto obligado a canalizar su propio maná hacia la barrera, reforzando el escudo para mantener la estabilidad del vehículo. Según sus cálculos, este sería un viaje sin retorno. Agárrate fuerte. Esto puede resultar un poco incómodo, pero ten paciencia. La voz de Roland resonó en el agitado compartimento principal, donde Armand aún luchaba por mantener la compostura. Momentos después de la advertencia, todos los que estaban dentro sintieron una repentina oleada de fuerza. En un instante, fueron arrastrados hacia la parte trasera del vehículo, donde estaban sentadas Agni y las dos mujeres. Roland había activado los propulsores, tras haber despejado por fin el grupo principal de monstruos. Con menos obstáculos por delante, era hora de acelerar aún más. El vehículo se convirtió en una mancha borrosa, atravesando el túnel a toda velocidad, dejando tras de sí solo piedras destrozadas y restos de monstruos dispersos. No importaba si la nave golémica aguantaba unida durante más de 2 horas. Lo que importaba era que una vez transcurrido ese tiempo, aún tendrían que completar su misión: conquistar la ciudad de Aldbourne,